amigos? Bienvenidos al capítulo número 7 de esta serie que lleva por título El Tabernáculo, la morada de Dios. Con este capítulo daremos por concluido este estudio básico sobre el santuario, para dar lugar a un estudio más profundo y avanzado sobre los símbolos que existían en este lugar. En esta ocasión vamos a ver acerca de un elemento que era muy importante e indispensable dentro del tabernáculo: el testimonio. Todos los días los hombres presentaban en el santuario sus ofrendas y sus sacrificios. Esto generalmente lo hacían porque habían pecado contra Dios o contra sus semejantes. Pero ¿cómo sabían los hombres que habían pecado? Una de las definiciones que da la Escritura para el pecado nos dice que el pecado es la infracción de la ley o la transgresión de la ley. ¿Qué ley tenían los israelitas para darse cuenta de que habían cometido un pecado? Nosotros vemos que Dios claramente les había dado una ley, conocida como los 10 mandamientos, escritas en 2 tablas de piedra, y que también reciben el nombre del testimonio. Esto lo vemos claramente en Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas de ambos lados, de una y otra cara. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estas 2 tablas, que también reciben el nombre de testimonio, fueron colocadas en un lugar muy particular por orden de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Directamente Dios le ordena a Moisés dónde debe colocar estas 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Y él claramente le dice que debe ser en el arca. El arca a partir de ese momento recibe el nombre del arca del pacto o arca del testimonio. Esto también le da nombre a toda la estructura que es conocida también como tabernáculo del testimonio. Esto lo podemos ver claramente en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Y desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio. Y también vemos en Éxodo capítulo 38, versículo 21, que dice: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. Todo esto recibe ahora el nombre de lo que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, las 2 tablas de piedra llamadas también testimonio. ¿Qué era lo que estaba escrito en estas tablas de piedra? Éxodo capítulo 34, 28 nos dice: y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Y Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, dice lo siguiente: Y me dio el Señor las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los mandamientos, tal como aparecen en la Escritura en Éxodo capítulo 20. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, y tú eres mi pueblo. Yo te liberé de la esclavitud en Egipto, y por eso no tendrás otros dioses aparte de mí. No harás imágenes de nada que haya en el cielo, ni tampoco de lo que exista en el mar, ni debajo de la tierra. Jamás te arrodilles delante de ídolos, ni tampoco los adores. Pues yo, el Señor, soy tu Dios, y no tolero otros dioses, y no tolero la idolatría. Yo castigo hasta los nietos y bisnietos de aquellos que me odian, pero también tengo misericordia por 1000 generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No usarás mi nombre en vano, porque yo soy el Señor, y castigo a aquellos que no me respetan. Acuérdate de santificar el sábado. Tú debes trabajar durante 6 días y harás los trabajos en ese tiempo. Pero el 7º día es para descansar y deberá ser dedicado a mí. No harás ningún trabajo ese día, ni tú, ni tampoco tu hijo, hija, esclavo, esclava, ganado, ni el forastero que vive en tu tierra. En 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que existe en el firmamento. Pero en el 7º día Él descansó. Por eso el Señor bendijo al sábado y lo santificó. Dijo Dios: Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra prometida. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No levantarás falso testimonio contra el prójimo. No codiciarás la casa del prójimo, ni tampoco a su mujer, esclavo, esclava, ganado, asno y nada que sea suyo. Estos fueron los 10 mandamientos de la ley de Dios que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí. Uno de los propósitos que Dios tenía al darles esta ley al pueblo de Israel era que fuera usada para su enseñanza. Esto lo dice en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El propósito de esta ley es enseñar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios trata de enseñarles? Vamos a ver algunas otras citas bíblicas que nos hablan acerca de este aspecto. Veamos qué nos dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 19, en el versículo 7, 8 y 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Además, por medio de ellos, tu siervo es instruido. En guardarlos hay grande galardón. Este versículo nos dice que la ley de Dios es perfecta. No necesita que se le añada o que se le quite nada. La perfección de la ley
provoca en el hombre la conversión de su alma. La ley de Dios es capaz de hacer ver al hombre cuál es su verdadera condición. Lo convierte de un ser inconsciente del pecado a un ser plenamente consciente de su estado, de que está perdido y muerto en sus pecados, y que necesita un Salvador. También dice que el testimonio es fiel, esto es, confiable, seguro, permanente, y esto da sabiduría al sencillo. La sabiduría en la Biblia se define como el temor del Señor. Esto lo vemos en Job capítulo 28, versículo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Asimismo, el temor del Señor es a su vez aborrecer el mal, como está en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Los 10 mandamientos instruyen al hombre para que conozca lo que es el pecado, para que se dé cuenta del mal que hay en su vida y se aparte de él. Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Vemos que el hombre solo va a saber lo que es pecado por medio de la ley. Romanos 3:20 lo dice de manera clara, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios instruye al hombre sobre lo que es bueno y lo que es malo. Abre sus ojos a la luz de la verdad y le permite ver la impureza de su vida. Es la norma con la cual la vida del hombre es medida. Si ésta fuera quitada del mundo, los hombres no tendrían forma de darse cuenta de su maldad. No habría un instructor que los llevara a ver su necesidad de un Salvador. La naturaleza humana, llamada en la Escritura hombre natural, va en contra de la ley de Dios. Le es imposible guardar una ley que es espiritual. Por eso, una vez que el hombre se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo crea un ser espiritual en nosotros, al cual capacita para poder guardar los mandamientos. Hoy en día muchas personas piensan y también enseñan que la ley de Dios, las 2 tablas de piedra, quedaron completamente abolidas en la cruz del Calvario. Dicen algunos que quedaron clavadas en la cruz y que a partir de allí quedaron completamente anulados. Nosotros, si podemos contemplar el santuario, nos daremos cuenta que esto no es así. Las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, no estaban colocados en el altar del sacrificio, que es donde simboliza la muerte de Cristo. Si hubiera alguna ceremonia en el santuario que nos diera a entender que el sacrificio de Cristo quitó de en medio las 2 tablas de piedra, entonces querría decir que esta ley quedaría anulada en algún momento. Sin embargo, estas 2 tablas de piedra estaban colocadas en el lugar más sagrado del tabernáculo, que era el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, y Dios mismo fue quien ordenó que se colocaran en ese lugar. Por lo tanto, de ninguna forma los sacrificios anulaban los mandamientos dentro del sistema ritual en el santuario. Al contrario, los sacrificios confirmaban que el hombre era transgresor de la ley. De la misma forma, el sacrificio de Cristo no anula los 10 mandamientos, sino que confirma su validez. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aún así, existen pasajes de la Escritura que han sido mal interpretados para darles un sentido que no tienen en realidad. Uno de estos textos
es el que encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice de la siguiente forma: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Fueron clavados los mandamientos en la cruz? ¿Es eso lo que quiere decir el texto? Si nosotros comparamos este versículo en varias versiones de la Biblia, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, la versión latinoamericana dice de la siguiente forma: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aquí se habla de un documento de deuda que consiste en decretos contra nosotros. Pero vamos a ver qué dice la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente forma: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Aquí vemos que la deuda se debe a los requisitos de la ley. Por lo tanto, la deuda no es la ley. Finalmente vamos a ver cómo traduce la versión Palabra de Dios para Todos el mismo versículo. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Aquí podemos confirmar que la deuda es una cosa y la ley es otra. La deuda viene por no cumplir los requisitos de la ley, y la deuda es la muerte a causa de nuestros pecados, porque está escrito que la paga del pecado es la muerte, y cada vez que pecábamos, nuestra deuda aumentaba. Dios nos ha perdonado la deuda porque a través del sacrificio de Cristo, Él ha perdonado nuestros pecados, y ese documento de deuda, nuestros pecados y la consecuencia de ellos, ha sido clavado en la cruz. También hay personas que hoy en día están enseñando que las 2 tablas de piedra donde estaban escritas los 10 mandamientos pertenecen al viejo pacto y que por lo tanto ahora ya no están vigentes. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 33. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Dice que ahora Dios va a escribir su ley ya no en tablas de piedra. Ahora las va a escribir en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero vemos que lo único que está cambiando es el elemento. En un momento fueron escritas en piedra, pero hoy en día, en este nuevo pacto, esa ley está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. No cambia el contenido de la ley, cambia solamente el elemento en el cual ahora son escritas. La ley sigue siendo la misma. Vamos a ver entonces también qué nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. Aquí Pablo está hablando de que nosotros somos cartas abiertas a los demás. Nosotros hoy en día somos el testimonio de Dios y por lo tanto su ley debe estar reflejada en nuestras vidas también. La ley de Dios, el testimonio, se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Nosotros
a través de nuestra vida, debemos de reflejar precisamente ese carácter de la ley de Dios. Amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Por algo esta ley es conocida como testimonio, porque da testimonio de quién es Dios, porque nos testifica del carácter de Dios. Y como claramente Pablo dice, la ley es pura, santa y buena. Y esto nos habla del carácter de Dios, que es santo, puro y bueno. En este capítulo nos hemos podido dar cuenta de la importancia que tenían los mandamientos en el santuario. También, a lo largo de estos 7 capítulos, hemos podido ver cómo podemos hacer de nuestra vida un santuario para que Dios habite. También no debemos olvidar que existe un elemento que no debe de faltar en nuestra vida: el testimonio. Los mandamientos de Dios escritos en nuestra mente y en nuestros corazones. Todo esto es posible solamente cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces seremos transformados en testimonios vivientes para dar a conocer a otros el carácter de Dios, para honra y gloria suya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su bondad. Que el Señor te mire con amor y ponga en ti paz. Por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios, transformame en santuario puro y santo para ti, y que pueda ti alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior.